sea, de hecho, podríamos decir que la contribución del buen derecho administrativo no solo a la reforma o bien al desafío de plantear una organización policial completamente nueva es protagónico, teniendo en cuenta que, entre otras, las recomendaciones que presentaron distintos organismos de derechos humanos nacionales o internacionales, y el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos en más de alguna ocasión lo hizo ver así también, apuntaban a la falta o la debilidad, insuficiencia o deficiencias presentes en los mecanismos de control interno y, por supuesto, al control externo al que se podía haber sometido el accionar de Carabineros. Por ende, Pero mira, ¿de qué modo podría ese control interno satisfacer un estándar ideal en el diseño de una nueva policía acorde a estándares también ideales de derecho administrativo? lo que pasa es que eso tiene que ver con los diálogos internos. Hay como, de la experiencia documentada, considerando la jurisprudencia, ¿no?, de los casos que llegan a tribunales. Veamos un ejemplo. O sea, yo creo que hay dos dimensiones, porque aquí también volvamos a Contraloría. Contraloría está instruyendo la investigación sobre la base del cumplimiento de uno de los protocolos, como criterios de ordenación del desempeño de la función administrativa. ¿Contraloría está evaluando si esos protocolos cumplen con los estándares de derechos humanos? La respuesta es no. ¿Contraloría está evaluando si está evaluando el mérito del operativo policial? La respuesta es no. Sencillamente lo que está diciendo es si usted dio una norma administrativa para el desempeño administrativo, ¿la cumplió o no la cumplió? Si esos protocolos cumplen estándares de derechos humanos, es un diálogo que tiene que ver con ese estándar y que está asociado al proceso de elaboración del protocolo. Y hay cierto espacio para los operativos policiales y que están presentes en otros servicios públicos respecto también del desempeño que deben cumplir en ámbitos donde tienen rangos de operación que sí, que están dentro del contexto del mérito, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que la regulación de la policía es una regulación que no dialoga con el exterior. Entonces tú no tienes... La gran interrogante es, bueno, ¿cuál es tu insumo exterior para saber si ese acto que tú estás elaborando en una institución profundamente vertical cumple o no cumple esos estándares? ¿Cómo los vas a verificar? Etcétera. Además, en un contexto, ya que hay una responsabilidad muy grande del Congreso, recuerda que desde la década de los 90 y buena parte del 2000, todas las agendas de los gobiernos estuvieron fuertemente concentradas en, entre comillas, restarle funciones administrativas a la policía, focalizar en acciones operativas, aumentar la dotación y aumentar sus presupuestos. Y entonces, claro, con niveles de confianza tan altos, la pregunta es, ¿qué hizo el Congreso respecto de las platas que aprobaba anualmente la ley de presupuesto? Y prácticamente no hizo nada. La verdad es que hay una gran responsabilidad del sistema político ahí. Segundo, cuando se crea el ministerio, cuando se cambia la denominación de Interior a Seguridad Pública y se traslada a la policía, bueno, más bien tú lo que trasladaste es el casillero, pero técnicamente el rol jurídico de la autoridad civil frente a la policía se mantiene completa y absolutamente independiente en el fondo, ¿no? La reforma del Ministerio del Interior y Seguridad Pública lo único que hace es cambiar de casillero, si uno quisiera mirarlo en términos estrictamente jurídico-administrativos. Por lo tanto, lo que hiciste fue seguir alimentando la autonomía. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce la crisis de octubre del año pasado? Y entonces hay una gran cantidad de detenidos y comienzan a ir los abogados a las comisarías para decir, oiga, entrégueme la lista de detenidos. ¿No? Es que no, es que pídelo por acceso a la información pública. Lo que se tuvo que hacer ahí es un caso de litigio público, los casos llegaron a una carta, y la Suprema dijo, mire, la verdad es que esa información tiene que mantenerla permanentemente a disposición. Es un caso bien particular, porque era un caso donde se recurría a protección, pero tenía que ver con libertad personal. La Corte adecuó esto, dijo, mire, la verdad es que esa información tiene que estar permanentemente a disposición del público, tiene que localizarla. Y si uno mira esas sentencias son regulatorias. Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mirar el razonamiento de la Corte en los casos del listado detenido es una manera de decir, bueno, ¿qué pasa cuando tú tienes un estándar de funcionamiento en el cual te miran desde fuera para ver si están cumpliendo o no, o cómo te voy a mirar con los estándares de derecho administrativo? Y por eso yo creo que la perplejidad de la policía, que se involucre Contraloría, es porque no lo había hecho del modo en que lo está haciendo. O sea, la perplejidad que se traduce en el argumento jurídico de la incompetencia es un problema en verdad, en que hasta ahora no habían sido expuestos a lo que está expuesto cualquier servicio público y no hay ninguna razón para que no lo esté. Entonces, no solo hay un problema, uno es el problema de las reglas, y hay que tener cuidado porque pareciera que reglas tenemos, y hay algunos ajustes que debiéramos hacer. Otra cosa distinta es cómo han interactuado ese conjunto de reglas dentro de la estructura institucional, en el fondo, ¿no? Y ahí me parece que es donde la policía, desde el retorno a la democracia, ha actuado con un nivel de autonomía bajo la pasividad de las administraciones civiles, no solo de los gobiernos. En esto yo creo que todos los gobiernos, todos los ministerios del Interior tienen responsabilidad. Y en segundo lugar, del Congreso, especialmente porque buena parte de estas discusiones se centraban en las partidas presupuestarias de la policía. O sea, que el Congreso no puede desconocer que estaba asignando una gran cantidad de recursos, que estaba generando amplios márgenes de ejecución para eso, en fin. Entonces, hay como una cierta crisis sistémica también, probablemente al amparo de cierta confianza colectiva, donde esa idea de percepción de confianza pública relajó controles. Y como dice el dicho popular, en la confianza está el peligro, en el fondo, ¿no? Así es. Aparentemente confiamos en demasía En y ahora nos exceso. dimos cuenta claro, que el peligro surgió del modo más dramático posible. Hablemos de control judicial. A propósito de la respuesta de los tribunales a algunas acciones presentadas durante este último tiempo, pero en particular del rechazo más o menos sistemático de los tribunales precisamente intervenir en cuanto a la evaluación del cumplimiento de los estándares de comportamiento exigibles autoimpuestos por la propia policía, ya que la mayor parte de las acciones que decían relación con el mal uso, el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía, tenían como contrapartida el correlato a la normativa interna. Sin embargo, la mayor parte de todas esas acciones presentadas dirigidas hacia ese punto, digamos, respecto de esos temas, fueron desestimadas por las Cortes. ¿Qué podemos decir de ese respecto? Claro, pero lo que pasa es que ahí tiene que ver con el instrumento elegido, en el fondo, ¿no? Porque estos casos que son anteriores, que vienen con mucha anterioridad a octubre del año pasado, son casos que tienen su origen, una buena cantidad de ellos, en recursos de protección o amparo en el contexto de operativos policiales en la Araucanía o en la zona del conflicto mapuche. Pero Y la Corte ¿se refiere a la jurisprudencia asentada sobre la materia o a los casos de las acciones interpuestas a partir de octubre del 2019? Porque a partir de octubre del 2019 hay un conjunto de acciones presentadas que tienen una respuesta más o menos equivalente. Eso que viene de octubre, en rigor, es un estándar que la Corte venía diciendo mucho antes. Ok. O sea, no es que a partir de octubre la Corte hubiese sido deferente. La Corte venía hace muchos años, y por eso cito, los casos originales de estos son casos que están vinculados al conflicto mapuche. Muchos de esos son recursos o acciones interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos, donde producto de operativos policiales en que ingresaste a una comunidad, particularmente cuando se afectaron niños, adultos mayores, etc. En la mayoría, todos esos casos aplicó después lo que aplica en la doctrina Octubre en adelante es lo siguiente: esos hechos ya ocurrieron. Yo no tengo, porque dada que la acción que se utilizó, el recurso de protección, yo no tengo
no hay una medida cautelar que yo pueda adoptar en estos momentos. Y en algunos de los casos le advirtió a la policía que esto era en el entendido que en el futuro debía seguir cumpliendo sus protocolos. En el fondo lo interpeló al seguir cumpliendo sus protocolos. Pero dado que eran recursos de protección, la mayoría, por hecho ya ocurrido, entonces la Corte en rigor decía, yo no tengo medida cautelar que adoptar. Pero a mí me parece, y por lo tanto la jurisprudencia o los criterios que vienen después de octubre son consistentes con eso, ¿no? Sin perjuicio de que los protocolos pudieran haber sido actualizados y los nuevos protocolos estuvieran recién vigentes el año 2019. Claro, porque en rigor antes también tenías otros protocolos. Así es. Para los criterios de la Corte en esos casos el problema no necesariamente era el tipo de protocolo, era el momento de intervención. Y esto es bien importante por lo siguiente, en el fondo, ¿no? ¿Qué tutela judicial puede dar el juez en aquellos casos donde han ocurrido hechos que puedan, respecto a situaciones que ya ocurrieron, ¿no? Entonces, los jueces en general van a decir, yo no tengo mucha medida cautelar. Los otros recursos son, díganle a la policía que cumpla el protocolo, no sé, para bombas lacrimógenas, uso de balines, etcétera, en el fondo, ¿no? Y claro, la Corte ha dicho en esos casos, yo no le puedo decir más que los cumpla. O sea, la idea preventiva en este caso es, no puedo más que decir que lo cumpla, lo que es bastante obvio porque son protocolos vigentes. Sin embargo, la Corte ha dado señales en dos sentidos, en mi opinión, o en un sentido muy claro, que son los casos de responsabilidad del Estado. En los casos de responsabilidad del Estado, la Corte sí es muy severa. Y los casos documentados en la jurisprudencia del uso indebido de balines, por ejemplo, está a propósito de las movilizaciones de Coyhaique el 2012. Y la Corte este año, en un caso que yo creo es cuestionable, desecha la acción de responsabilidad, pero en el segundo acoge la acción de responsabilidad. Y es bien importante porque la pregunta es, bueno, ¿sé cuál es el policía que lo disparó? No. Lo que sí sé es que hay una persona que ha sido herida por balines utilizados por la policía en el contexto de manifestaciones públicas. La defensa fiscal dice en esos casos, oiga, pero si este señor está participando, él se expuso. Entonces la Corte le dice, un momento, ¿no? Aquí la policía tiene que actuar con mucha precaución y no puede exponer innecesariamente el riesgo a los ciudadanos, aun cuando ellos participen de manifestaciones. Y en esta sentencia de este año, en el caso de Coyhaique, un caso que es del 2012, pero que la Corte terminó por resolver ahora, yo creo que la Corte definió el criterio. O sea, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el criterio que la Corte va a seguir para los casos que ocurrieron a partir de octubre? Va a ser el estándar que está ahí. Lo resuelve la tercera sala, lo resuelve... La tercera sala tiene la particularidad que en algunos casos da señales, que es un caso típicamente donde sabe que está resolviendo un caso de balines, que aunque hubiera ocurrido en el 2012, las hipótesis fácticas son similares a las que ocurrieron en el país después de octubre del 2019. Entonces ahí hay una señal de que más o menos ese va a ser el criterio. Claro, estamos debatiendo problemas de responsabilidad del Estado ex post con personas que ya han sido gravemente afectadas. Por eso tiene algún sentido, ¿no? Discutir, sobre todo si hay un número importante de personas afectadas, buscar mecanismos más expeditos que acciones judiciales y generar fondos de reparación para las víctimas de ese proceso, en el fondo, ¿no? Pero bueno, ahí ya entrábamos en otra discusión, pero lo cierto es que yo le pondría más ojo a esta jurisprudencia de la Suprema a partir de Coyhaique que aquello que vino de la contingencia de octubre. En el fondo, ¿no? De hecho, en los casos donde cortes de apelaciones prohibieron el uso de lacrimógenas y demás, en la Suprema lo revocó porque en el fondo entiende que ahí podría estar interviniendo en un procedimiento policial futuro en el mundo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que la Corte entiende mejor el fenómeno, no digo que lo comparta, pero le es más próximo el razonamiento a las hipótesis de responsabilidad del Estado y por eso el caso Coyhaique es muy importante en mi opinión en ese sentido.